Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. La charla esta nosotros damos el marco dentro del proyecto local de INTA, que engloba todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires y todos los municipios que lo componen. Y nuestro tema es lo que son las buenas prácticas de aplicaciones fitosanitarias, ¿no? Las buenas prácticas engloban muchas aristas, muchas tecnologías. Nosotros tenemos que tener en cuenta tanto el tema de procesos, las tecnologías de proceso, las tecnologías, todo lo que es la parte técnica que el INTA le puede aportar en cuanto a cómo hacer bien las cosas. Y también tenemos otra pata que es lo legal. Nosotros, para hacer bien las aplicaciones, tenemos que estar también cubiertos en cuanto a lo legal. Entonces tenemos que saber cómo es el tema de la utilización de la receta agronómica y todas las cuestiones legales que van en relación a eso. Entonces la idea es hacer la práctica, que tengan idea de que se puede hacer bien las cosas. Y bueno, la idea es que todos tengan la misma información, tanto la gente que está en formación todavía, como la gente que realiza la actividad, y la gente que tiene que controlar o que son encargados el día de mañana de controlar todo lo que son las aplicaciones del periodo urbano. Entonces es necesario que todos todo el mundo esté informado y que sepan de las tecnologías disponibles hoy en día que pueden estar utilizando para hacer una buena aplicación sin ningún conflicto campo-ciudad en cada uno de los municipios, ¿no? Es interesante que todos manejen la información disponible. Nuestra ley provincial de agroquímicos, fíjense que es del año 88 y está promulgada en el año 91 con el decreto reglamentario 499. Y después, en el año 2002, sale un nuevo decreto reglamentario de esta ley que abarca los productos domisanitarios. Los productos domisanitarios son aquellos que no se utilizan en el campo, sino que se utilizan en el ámbito urbano y requieren de otra clasificación. Estas son las resoluciones posteriores que tienen, que no hacen demasiado a la charla, que habla de la inscripción y reinscripción de las empresas que tienen los alcances de esta ley. La función de esta charla justamente es que ustedes sepan qué es lo que hace el Estado provincial con respecto al marco de regulación de agroquímicos y del uso de agroquímicos en toda la provincia. ¿Qué productos alcanza la ley? Esos son los productos alcanzados por la ley de agroquímicos. Fíjense: insecticidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, mamalicidas, avicidas, repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes, herbicidas,
y lo que es muy importante, todos los productos de acción química y biológica que sean utilizados para la protección y desarrollo de la producción vegetal. Es decir, que algún producto biológico que se utilice para la protección vegetal, que no esté alcanzado por la formulación de química inorgánica, también está alcanzado por la ley de agroquímicos. ¿Qué actividades se alcanzan? Las que ustedes ven en la pantalla. Por un lado, fabricación, formulación y fraccionamiento, por un lado, los depósitos, los expendios, que son las agronomías, las cooperativas, todos los lugares donde se vende, y la aplicación. La ley nosotros llevamos en toda la provincia distintos tipos de registros. Por un lado, como les decía, los registros para expendios, depósitos, fabricantes, formuladores y fraccionadores. Por otro lado, un segundo registro que hace referencia a todos los aplicadores de agroquímicos y los divide en terrestres y aéreos. Y a su vez, los terrestres los divide de domisanitarios y de agroquímicos. De agroquímicos incluye a los agrícolas, es decir, los mosquitos, pero además las aplicaciones en silos y a los cotorreros, que son las empresas de control de ave plaga, paloma, cotorra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los profesionales, tanto de agroquímico, como les decía, y de domisanitario. ¿Por qué es la diferencia? Porque los profesionales incluidos dentro del registro de agroquímicos son exclusivamente ingenieros agrónomos, pero para recetar productos urbanos, es decir, de domisanitarios, también pueden hacerlo los veterinarios. Vamos a ver un poquitito cuál es el rol tanto de todos los actores que tiene esta ley. Fundamentalmente el rol del Estado. Nuestro rol como Estado es la capacitación, es decir, charlas como estas, por ejemplo, o cursos de capacitación a aplicadores, a expendedores, a profesionales. Llevar al día los registros de los que veíamos hoy, de los expendedores y aplicadores y de profesionales, y fundamentalmente acciones de control, con inspecciones. Por un lado, el rol de los expendedores es encontrarse habilitados y con una reinscripción anual. Para eso deben presentar anualmente una serie de requisitos muy sencillos y, lo que es fundamental, vender con receta agronómica obligatoria. Vender con receta agronómica. El rol de los aplicadores es también estar habilitados en el registro que corresponde, ser capacitados como cursos como estos y realizar actas de condiciones técnicas de trabajo, que después vamos a ver. ¿Y cuál es el rol de los productores? Otra parte importante que incluye la ley: contratar aplicadores que estén habilitados, comprar y aplicar con receta agronómica obligatoria de aplicación, en este caso. Adelante. ¿Qué objetivos presenta la fiscalización de esta ley? Fundamentalmente, como les decía recién, habilitar empresas y lograr que actualicen su registro anualmente. Podemos hacer constataciones de daño. Para eso, cuando se produce algún conflicto entre partes, se llevan distintos lineamientos y se procede a constatar como una especie de peritaje oficial, sin serlo, pero que sirve como elemento de prueba. Y realizar operativos con otros organismos. Fundamentalmente se está trabajando mucho con Policía Ecológica, con los municipios, con SENASA, el OPDS, con el Colegio de Ingenieros, codo a codo, con ARBA y con el Ministerio de Trabajo. Y además, otra de las actuaciones es por orden de la Justicia y Defensoría del Pueblo. Hoy por hoy, con la alta sensibilidad social, este último punto y el primero, de la Policía Ecológica, son dos de los rubros por los cuales, lamentablemente, y digo lamentablemente porque pueden llevar a una acción civil, es donde más trabajo estamos teniendo. Hoy, como les decía, ante una sensibilidad social alta,
ven un mosquito y ven el diablo, y van a coincidir conmigo eso, y coincidirán que el enemigo es el glifosato, no importa si estemos aplicando cipermetrina al 0,05%, pero el enemigo es el glifosato y el mosquito es el diablo. Entonces, la tapa de crónica con letras rojas la tenemos en 5 segundos, eso es lo que hablaba recién, hoy Cristian. Pero desmentir eso o probar con una buena, que se están haciendo las cosas bien, con buenas prácticas agrícolas, nos lleva años. Evitemos un poco todo eso y justamente este tipo de charlas llevan a ese tipo de situaciones, aclarar un poco. Los inconvenientes, justamente los inconvenientes que se presentan ante esta fiscalización. Nuestro país tiene la necesidad de producir cada vez más y mejor, pero nos encontramos con la alta sensibilidad que les decía recién y además con una información confusa, por lo que les decía del glifosato. El enemigo es el glifosato, pero todos los demás productos que se están aplicando. Recursos limitados para realizar los controles, somos 12 fiscalizadores en toda la provincia. Hoy, por el tema de pandemia y demás, estamos más reducidos todavía, y por un problema de almanaque, estamos grandes, y que los marcos regulatorios son numerosos y heterogéneos, ya que cada 2 partidos agrícolas hay una ordenanza. Son de difícil control y desactualizada la legislación. Como les decía, esta ley tiene 30 años y ustedes imagínense que habla de, para los aplicadores que están acá, me van a entender, habla todavía de los picos, ¿no? Y habla de los picos de cuando el equipo ingresa al pueblo, entrar con el equipo lavado y sin picos. Hoy eso, hablar de sin picos de un equipo ya es algo totalmente viejo, no existe más. Y cosas como esa. Entonces, como esta ley ha ido perdiendo actualidad en el tiempo y tiene esos campos grises de los que les hablaba, es que han surgido todas las ordenanzas municipales que vienen a suplir todas las deficiencias que esta ley, si quiere, provincial, pudiera llegar a tener. Sobre receta agronómica no voy a hablar mucho porque se va a encargar la gente del colegio. Simplemente recuerden que es el alma mater de esta ley y que es el instrumento técnico legal que garantiza la intervención de un profesional en los tratamientos. El artículo 8 de la ley habla de la obligatoriedad de realizar la venta y la aplicación, fundamentalmente, sí o sí, con receta agronómica. El decreto reglamentario habla de la confección, de la información mínima que debe contener esa receta, de las expendedoras que solo pueden expender contra la presentación y de la obligación de los productores, es el último, fundamentalmente, de contar una receta para utilizar agroquímicos. Esos 4 artículos los puse porque son los 4 artículos del decreto que tienen penalizaciones importantes en el caso de no cumplirse. Después, el de dones sanitarios, lo mismo, incorpora a la reglamentación la categoría de productos de los cuales ya hablé, define el ámbito de aplicación de cadena agroindustrial y encomienda también la diagramación de una receta específica para su uso. Es decir, que todos los productos que se utilicen en el ámbito urbano de cada municipio, de cada pueblo, también debe llevar una receta especial, que en este caso se llama receta de dones sanitarios. ¿Quiénes pueden habilitarse para prescribir? Profesionales del agro, con título habilitante, y que tengan la matrícula provincial vigente y al día. ¿Quiénes pueden habilitarse para recetas agronómicas? Como les decía, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y los ingenieros en producción agropecuaria. Y para la receta de dones sanitarios, los agrónomos y los médicos veterinarios. ¿Cómo está conformada? Antiguamente la receta agronómica para la ley era de papel, o sea, era por triplicado y en papel. Era todo un mamotreto que había que llenar, muy engorroso, de muy difícil aplicación, lo reconozco, pero arrancamos así, como se arranca todo. Hoy por hoy, desde el año 2016, la receta es digital y está dividida en 2 partes. Una de adquisición o de compra, que tiene, mejor dicho, una alternativa de uso, que es el remito que entregan los expendedores, llamado A-remito, que es una autorización de venta con la firma y el sello del profesional actuante.
Y la de aplicación, que puede o no estar conformada por ese mismo ingeniero, sino por cualquier ingeniero que se inscriba para recetar, está destinada al productor o al usuario de los productos. El profesional, indica qué es lo que se va a aplicar, de qué forma y bajo qué condiciones se debe hacer esa aplicación. Eso, para que ustedes vean así a grandes rasgos, es una receta agronómica que, como dije, no voy a hablar demasiado porque van a estar la gente del colegio. ¿Sí? ¿Qué obligaciones tienen los aplicadores ahora? Sí o sí solicitar la receta agronómica al productor antes de realizar su trabajo y después de realizada la labor de la pulverización, confeccionar las actas de condiciones técnicas de trabajo, que también son digitales y las pueden sacar de la página y son gratuitas, con todos los datos que tiene la receta agronómica que el productor entrega. Esos son los artículos, volví un poquito, esos son los artículos que tienen penalización respecto al uso de las actas de condiciones técnicas de trabajo. Dice, las empresas establecerán las condiciones técnicas bajo las cuales se realizarán los trabajos fitosanitarios en formularios especiales o actas de trabajo. Hoy están en formato digital, como les decía, en la página del Ministerio. Y es también un instrumento público que necesita sí o sí, un documento público, perdón, que necesita sí o sí la firma tanto del aplicador como la del productor. ¿Sí? Sí. Esta es otra penalización que normalmente tomamos y es algo que, si bien ya no se da tanto, pero todavía en algunos lugares se nos fue a los muchachos. Por el centro poblado, evitemos eso. Hay un artículo importante de penalización. Muchas veces hemos visto a los equipos o al operario del equipo bajándose, comprando el pan después de haber cargado combustible. Como les decía recién, evitemos las letras de crónica, que las tenemos enseguida. Cumplamos con esta ley. Cuanto más papeles tengamos en esto, muchachos, como consejo, mucho mejor. Bueno, me pidieron que sea breve, por eso traté de resumirlo al máximo, así que si después tienen alguna pregunta, hacemos al final una ronda, ¿verdad? Así que muchas gracias. Principalmente la RAO, la receta agronómica de aplicación, la receta agronómica obligatoria, es el documento legal, como dijo Pedro, que habilita a un productor a usar un agroquímico. ¿Sí? Para hacerlo bien simple y bien sencillo, si una aplicación no tiene RAO, es una aplicación que es ilegal. ¿Está? Como decía Pedro recién, la ley tiene 30 años, o sea, no se venía cumpliendo y hoy por hoy hay una demanda social muy alta, incluso también hay un aumento de fiscalización, que empezó a haber esa conflictividad y se empezó a pedir la receta, porque la receta es ley, y se empezaron a dar cuenta que estaban todos trabajando fuera de la ley, ¿no? Entonces, para hacerlo bien sencillo, es eso la receta. Que la realidad que es, cuando nosotros hacemos una receta, lo que estamos siguiendo, que lo que armamos es pasarlo así hasta que se cierre. ¿Uno más? Lo que nosotros armamos siempre, para que todos tengan claro, es cuál es el circuito legal de una aplicación. ¿Sí? El circuito legal de una aplicación es que el productor contrata a un ingeniero agrónomo que lo asesora, le diagnostica y le prescribe. Nosotros estamos obligados por ley como profesionales a prescribir mediante RAO, no podemos prescribir de otra manera. ¿Sí? En la receta agronómica están todos los datos nuestros, todos los datos del lote, eso ahora lo vemos en la cuestión operativa. El productor, esa receta es la que le tiene que dar al aplicador. ¿Sí? Donde un agrónomo matriculado habilita a ese productor a usar un agroquímico, con esa receta donde están todos los detalles del producto y todas las condiciones de aplicación óptimas para hacer ese trabajo, se lo da al aplicador. El aplicador es el que ejecuta el trabajo, ¿sí? Y después el aplicador y el productor son los que hacen el acta de condiciones técnicas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad de la aplicación, ¿sí? El guardián de la aplicación es el productor y el aplicador. ¿Sí? El agrónomo lo que hace es prescribir y la responsabilidad llega hasta la prescripción, a menos que seamos fiscalizadores de una aplicación y nosotros firmemos el acta. Ahí sí también volvemos a ser responsables. Tengan en cuenta que el acta de condiciones técnicas de trabajo tiene un carácter de declaración jurada, que no es un dato menor. Muchas veces uno agarra un papel, lo firma, y eso, ese carácter de declaración jurada, ¿qué quiere decir? Si un poquito más está lo que es
En el acta de condiciones técnicas de trabajo, lo que van son todas las condiciones, cómo se ejecutó esa prescripción. Entonces, ¿qué pasa? Si el aplicador pone que el viento era de 15 kilómetros y era de 20, y yo como productor hoy lo firmo, estoy avalando que era 15. En el caso de tener un problema, si yo avalé esa declaración jurada. Entonces, es una responsabilidad compartida entre aplicador y productor. Siempre y cuando no haya un ingeniero fiscalizando la aplicación, que es otro acto profesional para nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que siempre tiene que tener en cuenta, yo el Vasco trabajo bastante y todo lo demás, que ustedes, los aplicadores, tienen que exigir la receta. El aplicador, si hace una aplicación sin receta, la aplicación es ilegal. ¿Está? Porque el productor que le encomendó ese trabajo no estaba habilitado para usar ese agroquímico. Por ahí son palabras fuertes que suenan feos y todo lo demás, pero es la realidad. Entonces a veces uno ve, hoy en Chacabuco hay una demanda social que está creciendo, hay una ordenanza que está aprobada pero no está reglamentada, pero cuando uno se va un poquitito más al norte, va a Pergamino, en Pergamino la dinámica de denuncia es mucho mayor, en donde hay un juez que puso una cautelar de 1095 metros donde no se puede aplicar nada, de piso terrestre, 3000 metros de aéreo. Hay una dinámica de denuncias federales, no solo del ministerio, sino, o sea, hay gente que terminó presa, productores que terminaron presos y con embargo de 6-12 millones de pesos. ¿Está? Entonces, en eso tienen que tener en cuenta y tienen que estar bien al tanto de lo que es la ley. La ley, por más que tenga 30 años y por ahí no se estaba cumpliendo, la ley está escrita y letra muerta, la ley a veces es letra muerta hasta que se despierta y te llega cuenta. Entonces, principalmente es eso. Los aplicadores, ¿sí?, tienen que exigir que les den la receta, porque si no también están en falta. ¿Se entiende? Y la receta no es otra cosa más que el documento legal que habilita a un productor. Ahora vamos a ver qué tal el productor. ¿Y eso? Ahí está. Esto nosotros hacemos mucho hincapié, dale uno más. Hacemos mucho hincapié siempre, esta es una capacitación que generalmente hacemos para profesionales, es de nuestro lado, es que hacer una recomendación de aplicación de agroquímicos en papel o texto celular es una falta que compromete al autor y al receptor de lo mismo. ¿Sí? Si yo le paso al productor un WhatsApp con las dosis y me dice la receta y el productor tiene un problema o viene el ministerio y le hace una inspección y dice a mí la dosis me la dio Priano, un papelito, ¿sí?, o en a veces atrás del remito, como se usa mucho, yo estoy en falta porque yo no puedo prescribir de otra manera que no sea mediante una RAO, y el productor está en falta porque no está debidamente habilitado. O sea, no es que lo exime si yo le di la dosis, sino que estamos todos al horno. Entonces, para nosotros es súper importante que tengamos claro los profesionales esto, porque no hay otra manera de prescribir. Incluso profesionales que están acostumbrados a hacer órdenes de trabajo pero no hacen recetas. Y la orden de trabajo no es el documento legal que habilita a ese productor. Esto es una cuestión de operativa de cómo se hace la RAO, que por ahí no viene para acá. Pasa que más que nada vamos a mostrar los datos. Ahí está, uno para atrás. Lo que tiene la receta, ¿sí?, para que tengan en cuenta la información que tiene la receta tiene, que está en uno para atrás, tiene apellido y nombre, razón social, ese es el productor al cual se lo habilita usar un agroquímico. ¿Sí? Ese es o sea, toda receta va con un quit al cual yo como profesional estoy habilitado. El quit, el partido en el que se va a realizar la aplicación, dale nomás, y ese lote se posiciona satelitalmente. O sea que es una receta para un lote. No puedo andar con una receta aplicando por todo Chacabuco, porque está posicionado satelitalmente. En el caso de tener un problema es fácil, porque es más, el ministerio como las recetas online quedan posicionadas todas las aplicaciones que se hicieron. Principal, por ahí esto me lo pasé por alto, tengan en cuenta que la receta, de la manera que es y como es online, tenés toda la información cargada, principalmente lo que le da también a la aplicación es trazabilidad. Esa trazabilidad hoy se está exigiendo mucho. A ver, hoy viene cuando uno está, no sé, o se reúne con un ambientalista, te pregunta, che, ¿cómo sabemos qué aplicaste, cuándo aplicaste y cómo lo aplicaste? Si tiene receta, eso está, la fecha que se aplicó, y ni hablar con su acta de condiciones técnicas de trabajo, que está como se cerró ese lote, ¿sí?, o con qué condiciones se hizo esa aplicación. Esto es ley, el sistema está armado, no hay que inventar nada, solamente hay un libro de ley para poder solucionar un montón de problemas, ¿no? O sea, para tener la explicación a un montón de cosas. El lote se posiciona satelitalmente, se le pone el nombre de fantasía al lote, se le ponen las hectáreas, o sea que esto es toda info de la receta.
Dale más. Decimos en qué vamos a aplicar y después buscamos los formulados. Los formulados se buscan por marca comercial, hoy por hoy, por ahí, o sea, va a seguir siendo por marca comercial, pero no, es una cuestión de que la marca comercial lo que te asegura es que el producto esté inscrito en SENASA. Si no está inscrito en SENASA, no está dentro de los formulados, por ende, uno no puede prescribir un producto que no tenga su inscripción en SENASA. Veníamos con un poquito de atraso en la actualización de los productos, pero ya están los productos todos bárbaros, presentamos de otra cosa también a tener en cuenta, tanto para nosotros cuando prescribimos como para ustedes que son los usuarios de los agroquímicos, es tener en cuenta el logo Marbete. En el Marbete hay mucha información que generalmente se pasa de largo. Nosotros lo que hacemos cuando prescribimos, hay parte de esa información en el Marbete que va en una parte de recomendaciones. Pero el Marbete, ante una duda, ¿sí? O sea, tiene todas las condiciones de aplicación. Yo agarré, no sé, no encontré la receta, el Marbete tiene todo. Cuando nosotros prescribimos un producto, ¿sí? El producto agarramos, lo elegimos y lo prescribimos, fíjense que tenemos el ingrediente activo, la marca comercial y la clase toxicológica. Otro dato que no es menor, la clase toxicológica es cuando yo voy a prescribir, o sea, si ya más o menos están todos al tanto, va desde el 1A, digamos, hasta el 4, que 1 es rojo, los más tóxicos, 4 es verde, los menos tóxicos, que eso está delimitado por la dosis letal 50. Y esto es importante muchas veces porque si vos tenés una ordenanza que está vigente en la cual se permite determinadas bandas para aplicar, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Después está lo que es el diagnóstico. Estas son todas cuestiones que yo no puedo avanzar si no pongo diagnóstico, que son cuestiones mecánicas de la receta. ¿Vale? Y acá otra cuestión importante en la cual nosotros como profesionales lo hacemos es que generalmente lo que hablamos es del periodo de regreso al lote. Uno pone un periodo de regreso al lote porque está aplicando en un campo de una estancia y yo puse que el periodo de regreso al lote es 48 horas después de la aplicación y alguien va y se mete al lote, ¿sí? a las 2 horas, no sé, y tiene alguna reacción alérgica o algo, no estuvo cumpliendo con la prescripción que nosotros hicimos. Entonces, desde ese lado, el productor también está cubierto. ¿Por qué? Porque el productor aplicó el lote y viene alguien, se mete Pedro al lote y dice, che, vos sabés que me agarró y te hago una denuncia para que no cumpliste con una prescripción. Yo tenía la prescripción de 48 horas y vos la rompiste. Siempre tengamos en cuenta eso. Muchas veces piensan que la RAB o la receta los expone. En realidad es mucho más lo que los exime que los expone, mucho más lo que los protege que lo que quedan expuestos. ¿Sí? Bueno, eso se saca el periodo de pasalo. Dale más, que ahora queda una receta. Esto lo paso rápido, porque esto es como mandar la receta. Acá está, esto es el cuerpo de la receta, donde están todos los datos, está el dato del profesional. Y este es el otro punto importante, ¿sí? Que al hacerlo, digamos, online, a nosotros nos pone muy contentos, que es la fecha. ¿Sí? Una receta tiene su fecha, además incluso dentro del servidor queda la hora que se hizo. O sea, muchas veces nos pasa que nosotros como profesionales van, ¿sí? Tienen un despelote y vienen y nos piden la receta. Nunca puedo hacer una receta posterior a una aplicación. Jamás. Porque en realidad estoy habilitando a alguien a hacer algo que ya hizo. Entonces, esto a nosotros no nos permite eso. Al ser así y quedar dentro del sistema no nos permite. Entonces siempre hay que anticiparse al problema, digamos, ¿no? Yo voy a hacer una aplicación, tengo la receta, una vez que tengo la receta, hago la aplicación o a veces en el mismo momento. Pero no posterior. Porque posterior no le sirve de nada. Así que es el segundo cuerpo de la receta, donde están todos los productos con sus respectivas dosis, cantidades totales. Y esto, si querés pasarlo, porque recomendaciones después lo tengo. Volvemos a lo mismo, esto es toda la info que tiene la receta, volvemos número y fecha. El ingeniero agrónomo, si el ingeniero agrónomo no está matriculado con la matrícula del día, no puede recetar. Eso también es otro dato importante. ¿A quién habilitó ese ingeniero agrónomo? O sea, un agroquímico. ¿A qué productor habilitó? Tengan en cuenta los aplicadores que el que tiene que estar habilitado para usar el agroquímico es el productor. ¿Está? O sea, ustedes necesitan esa autorización para poder hacer el otro laburo. Pero no son ustedes los aplicadores los que necesitan estar habilitados. ¿Sí? Habilitados para usar el agroquímico. Primero es el productor le da la receta. Bueno, Marco, trabajamos. O sea, yo le doy la receta a Marco, en la cual habilité a X productor de usar un agroquímico, donde están todas las recomendaciones de aplicación. Marco va, aplica y cierra con el acta. ¿Sí? La ubicación del lote, las coordenadas del lote, lo vuelvo a repetir, es una receta para un lote.
podés juntar 4 lotes y están uno al lado del otro, es el mismo tratamiento y no tenés ningún camino real, nada, pero es una receta por lote, está posicionada. Ahí va. Así como queda la receta, volvemos al mismo, entonces se repite. Y acá lo que nosotros armamos, ¿sí?, son recomendaciones generales. En realidad estos son puntos básicos que nos tienen que faltar en las recomendaciones de una receta. ¿Para qué? Para que el productor al cual yo autorizo a hacer una aplicación tenga todos los puntos básicos que tiene que cumplir para estar de derecho. ¿Sí? Y cuando el aplicador agarra esa receta, que la mire y diga, bueno, esto es todo lo que yo tengo que hacer para estar de derecho. A ver, que el equipo aplicador esté inscrito en el ministerio y el operario con carnet habilitante, en realidad es, como nosotros como profesionales, yo te habilito a usar un agroquímico y a su vez te digo tenés que hacerlo con profesionales debidamente habilitados. ¿Está? O sea, tengamos en cuenta eso también, y si hay algún aplicador que no está inscrito en el ministerio, primero que está fuera de la ley y segundo que no puede hacer el acta de condiciones técnicas de trabajo, porque dentro del acta va el número de registro del separado. No hacer el acta implica no cerrar ese círculo legal de aplicaciones que hablábamos inicialmente, porque no tener la receta es una falta, no tener el acta es una falta al mismo tenor. ¿Sí? Que el operario cuente con el equipo de protección personal. Ahí está el tercer punto, es exigir la realización del acta de condiciones técnicas de trabajo. Volvemos a lo que venimos hablando. El acta es lo que hace el cierre de esa prescripción que nosotros hicimos y donde quedan asentadas todas las condiciones de trabajo por las cuales se ejecutó esa prescripción. No hay, y tiene carácter de declaración jurada. ¿Está? A ver, esto es sencillo. Mañana tienen un problema. Tenés receta, tenés acta y te mandaste la macana, el acta la falseaste y uno puede corroborar en esa fecha cuáles eran las condiciones. Si no coinciden con las del acta, tenés un doble problema, porque hiciste una macana y a su vez falseaste una declaración jurada. ¿Sí? Y Pedro le mata aquí. Instrucción suprema. Instrucción suprema. Consultar o verificar distancia y exigencia de cada municipio, eso es importante cuando van a hacer una aplicación, porque lo que hablábamos con Pedro, hay muchas ordenanzas, es anárquica la cantidad de ordenanzas que hay dentro de la provincia de Buenos Aires completa, el norte ni hablar. 72. 72, nosotros tenemos en la región norte 31 partidos, tenemos 24 ordenanzas, tenemos un porcentaje, de las cuales 24 las venimos leyendo para publicarlas, hay 20 que están mal. Mal desde el punto de vista que no cumplen con la normativa, son incompatibles con la ley provincial. ¿Sí? Principalmente para lo que son aplicaciones aéreas y ordenanzas que te hablan de aplicar el avión a una zona de exclusión de centro poblado de 500 metros, cuando la ley provincial son 2000. Una ordenanza municipal nunca puede ser menos restrictiva que una ley provincial. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Que al no cumplir con esa jerarquía normativa, viene un aplicador, me pide la receta, yo le hago la receta, él va y aplica y aplicamos todo dentro de lo que es la ordenanza, estamos re contentos y nos denuncian y vamos preso igual porque estamos incumpliendo con una ley provincial. Esa en realidad, esa anarquía de las ordenanzas, muchas ordenanzas incluso que fueron funcionales, donde no se leyó la ley provincial para hacer la ordenanza, que son cuestiones más que complican en vez de ordenar, ¿no? O sea que tenemos que estar atentos y nos obliga a hacer un trabajo extra, porque no solamente eliminar la ordenanza, sino también hay que ver que sea compatible con la ley. El dar aviso previo a la autoridad de la realización de la aplicación, eso es algo que se pone, pero más que nada es si tiene que ver con una ordenanza municipal que lo exija. Si no hay ordenanza activa, es ley provincial. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, no es que si no hay ordenanza no pasa nada, sino que si no hay ordenanza activa es aplicación, se puede hacer la aplicación en lo que es ley provincial de terrestres, no tiene zonas de exclusión, y es receta agronómica, o sea, RAO, más acta de condiciones técnicas de trabajo, y tampoco tiene, no delimita bandas toxicológicas, la ley provincial. Si hay una ordenanza, tendrá cuál es la ordenanza, más que nada para moverse en zonas sensibles. Receta siempre se precisa, la receta y el acta es para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, estés donde estés. ¿Sí? Así haya una ordenanza que no pida la RAO la tenés que hacer igual. Incluso hay ordenanzas que dicen RAO o orden del trabajo. O sea, una cosa, pero bueno. Recomendar que los establecimientos educativos las aplicaciones se hagan fuera de horario y día escolar. Esto es una recomendación que es importante, o sea, porque hemos puesto primero que solamente fuera de horario y la realidad es que aplicaban a las 6 cuando los chicos entraban a las 8. ¿Sí? Fuera de día, ya es fuera de día. ¿Sí? O un día no lectivo. Está sábado o domingo, preferentemente un sábado a la tarde, porque tenés todo el domingo también que pasa de la aplicación.
Y lo que tenemos un tema ahí que estamos trabajando con el Ministerio, el tema de las escuelas rurales o el tema de la aplicación aérea. ¿Sí? Ahí tenemos un gris que hay que terminar de definir, porque una escuela rural muchas veces, por instrucción sumarial del Ministerio, es tomada como un centro poblado. Por ende, si es un centro poblado, la aplicación aérea no puede ser a 2.000 metros de distancia, o sea, tiene que haber 2.000 metros de exclusión. Gracias por la invitación a INTA, a Roberto, no sé si está por acá, no lo veo. Está bien. Bueno, yo quería dividir la charla o lo que le iba a brindar en base a dos cuestiones, que uno tiene que ver con el CAT y otro tiene que ver con la cuestión de la ordenanza, que lo voy a dejar para el final, precisamente porque, bueno, creo que va a surgir mayores cuestiones, preguntas y demás. Principalmente lo que les quiero decir es que respecto del CAT, que Marco recién tiró el pie para poder hablar de eso, tenemos una regulación que es la ley 27279, una ley de presupuestos mínimos. Y cuando les pregunto a todos qué significa presupuestos mínimos, todo lo relacionan con una cuestión del presupuesto económico. Y en realidad, como primer medida hay que desterrar eso y entender que presupuestos mínimos es un piso legal uniforme. Presupuestos mínimos significa un piso legal uniforme para darle un marco legal igual en toda la nación. ¿Y esto de qué depende? A ver, cuando yo hago otra pregunta que suelo realizarles, los recursos, ¿qué son? ¿Provinciales, nacionales o municipales? Los recursos naturales, ¿son provinciales? ¿Qué creen? ¿Nacionales o municipales? Provinciales. Los recursos son provinciales. Acá dijeron bien. Entonces, a partir de que los recursos son provinciales, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es un artículo que se incorporó con la reforma del 94, un artículo que viene a hablar de la cuestión medioambiental, establece que corresponde a la nación dictar las leyes de presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para regular. Es decir, ¿qué quiere establecer con eso? Que los presupuestos mínimos los dicta la nación, porque establece un piso legal uniforme para toda la nación. Y de ahí vienen las provincias a poder mejorar todo lo que hace la reglamentación, siempre por encima de ese presupuesto mínimo y no por debajo. ¿Se entiende? Es decir, podemos mejorar todo lo que establece la nación como presupuesto mínimo, pero no podemos regular por debajo de eso. Y así lo mismo cuando pasamos a las normativas municipales. Hay una jerarquía normativa que se debe respetar. Constitución nacional la tenemos en la cúspide con los tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales. Pero todas esas tienen que ir respetando la jerarquía. No podría contradecir una ordenanza, una normativa provincial o nacional. ¿Se entiende? Entonces la ley 27279 es precisamente de presupuestos mínimos de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, que va muy de la mano con otra ley de presupuestos mínimos, que es la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es una ley de presupuestos mínimos. Entre otras cosas, lo traigo a mención precisamente porque hablaron del principio precautorio, establece determinados principios que regulan el derecho ambiental. ¿Sí? Entonces, entre esos principios está el principio precautorio. Cuando regula el juez la cuestión del pergamino, lo hace en base a un principio, el principio precautorio, normado en la Ley General del Ambiente. Es decir, ¿está bien, está mal? No quiero llevar a eso, quiero simplemente darle el conocimiento de por qué un juez, utilizando un principio de la Ley General del Ambiente, que es el precautorio, toma una decisión en su sentencia, generando derecho. Precisamente las sentencias generan derecho. Son otra fuente del derecho. Como tenemos la ley, tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia, las sentencias de los jueces. Con lo cual, cuando tenemos una sentencia que resuelve
en base a un principio precautorio, podemos decir que tiene la misma jerarquía que una ley, porque no es fuente de derecho. Y bueno, entonces así se resuelve lo que resolvió el juez, que puede ser discutido, sí o no, a favor. Después es otra cuestión, si compartimos la resolución o no. Sí, simplemente menciono que es fuente de derecho la sentencia de un juez. Bueno, ley de presupuesto mínimo, ley general del ambiente. Volvemos a la ley de presupuesto mínimo de envases fitosanitarios, que establece un resumen a grandes rasgos, y en la práctica, como lo van a ver ustedes. Primero establece la gestión de esos envases, es decir, qué se debe hacer con los envases vacíos de fitosanitarios. Esos envases establece la ley como algo interesante la responsabilidad compartida. ¿Responsabilidad compartida de quién? ¿De quién creen que es compartida? Productores, aplicadores, registrantes, municipio que tiene un CAT, transportista y disposición final. Es decir, hay una responsabilidad compartida de toda la cadena, que nace desde el registrante, que tiene que responder por ese envase o ese residuo que genera, productor, aplicador, municipio cuando lo guarda en el CAT, el transportista que me designa un PDS, que es un transportista habilitado para transportar esos envases que son considerados residuos peligrosos, y la empresa que hace la disposición final del envase. Entonces eso es la novedad que trae la ley 27.27.9, responsabilidad compartida. ¿Qué significa? Que el productor, el aplicador, como quieran hacerlo, tienen que traer los envases vacíos al CAT. Se otorga el certificado, es un CAT operado entre municipio y Campo Limpio. Campo Limpio es precisamente una asociación de registrantes. En base a esta responsabilidad que le establece la ley, se genera esta asociación que en algunos municipios tiene su CAT operado con el municipio o con un privado, en otras localidades no tiene CAT, pero lo que ellos intentan es avanzar en el recupero de esos envases vacíos. Y así, en definitiva, lo que se le otorga al productor, aplicador, en realidad el productor se le otorga el certificado, con lo cual el aplicador lo puede traer de voluntad, pero el certificado es a nombre del productor que adquirió. Se le otorga doble certificado, uno de OPDS y uno de Campo Limpio, como que hicieron la correcta disposición final de ese envase. Comúnmente, bueno, hay muchos acá que los traen de manera muy prolija, pero bueno, también es importante entender eso que estamos diciendo de la certeza de que, como dijo Pedro, podemos juntar 30.000 envases, como fue en el año 2020. Pensé que en 2019 el CAT había juntado 4.000 envases, en 2020 con pandemia juntamos 30.000 envases. Y estamos hoy, a casi fin de año, en 26.000 envases, queriendo llegar por lo menos a los 30 años pasados. Tengo una pregunta, Marco. Sí. ¿En general están cumpliendo con el triple lavado y la perforación de los envases para que no se reutilice o...? A medias. A medias. A medias. En varias reuniones que se hicieron en OPDS, yo dije, para resumir lo que dijo Pedro, digo, puedo juntar 30.000, pero 20 envases a la vera de un camino van a ensuciar todos esos 30.000 que juntamos, porque la gente se va a acordar de eso. Entonces, la importancia de hacer las cosas bien. A tu pregunta, sí, o sea, en realidad nosotros tenemos clase A y clase B. Entonces, clase A es todo aquello que entra al CAT con triple lavado y perforado, y clase B, todo aquello que no lleva eso y por lo tanto va a disposición final. Con lo cual, clase A puede incorporarse en un proceso productivo, clase B va a disposición final. Con lo cual, la importancia del triple lavado, o que sea el lavado, que no tenga un poco de líquido, porque va a clase B, piensen que va a disposición final, va a destrucción. Entonces, ¿qué yo podría hacer si fuera más estricto, si se quiere?
no recepcionarlo. Pero en definitiva, ese envase va a quedar dando vuelta por ahí. Entonces la realidad es que yo ya expliqué en OPDS también, o sea, yo los voy a recepcionar. O sea, yo no, el residuo lo tengo que quitar del campo y llevarlo como clase A al proceso, como clase B a destrucción o a disposición final, pero yo no puedo rechazarlo y que eso vuelva y después la gente no sepa dónde llevarlo y después empiezo a encontrar en el camino a alguno que tiró. Entonces yo lo recepciono. Pero les repito, mejor que sea clase A. Igual el certificado dice si es clase A o B, lo que entregó. ¿Cuál es la importancia de esto? Y muchos me van a decir, pero si yo estoy en el campo, pasan a buscarlo y encima me lo pagan. La importancia es que el plástico o el residuo entra al mercado legal. Entra a un mercado legal de este tipo de residuos. De lo contrario, si alguien se lo lleva, muchas veces lo retira, pero entra en un mercado informal. Y mañana eso podría volver un juguete para un chico. Entonces piénsenlo así. Entonces darle la formalidad de que entre en el mercado legal hace que ese residuo, cuando es clase A y va a ir a entrar en el proceso nuevamente, vuelva en algo que esté autorizado y no que entre en un mercado informal que a lo mejor después cualquiera tiene un niño que está jugando con un juguete. Entonces, eso es la importancia de darle la legalidad a la entrega de esos envases. Bueno, eso es una breve reseña de cómo opera el CAT. Estamos de lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Mi celular está abierto constantemente para el que no puede llevar su horario, me avise y lo lleva al horario que sea necesario. Siempre lo recepcionamos. O sea, la idea es juntar los envases, juntar y juntar. Y hoy, este año, la idea ya se ve, repito, el superar los 30.000 del año pasado, que sigue siendo un número relativamente bajo para el estimado de 200.000 que se genera en la zona. También es un número un tanto, también puede ser, yo digo a veces de buena manera mentiroso, porque yo estoy obligado a recepcionar como CAT de cualquier lado, no solo de Chacabuco. Entonces me traen de Roja, Salto, me han traído de Chivilcoy, con lo cual decir que yo genero 200.000 y recepcioné este número puede ser un poco mentiroso de lo que generó el partido, porque tengo que recepcionar de otros lados. Tengo la obligación de recepcionar como CAT habilitado, con lo cual son números estimados, no en la cantidad, sino en cuánto se recuperó del total, porque estamos recuperando de otros partidos. Pasamos entonces a la ordenanza. La normativa, más allá de la normativa provincial, tengo una particularidad que advierto yo, y una opinión personal, respecto a lo que es lo legal. Y se dan muchas cosas en este país. Queremos muchas normas, queremos más normas y pedimos normas y queremos normas y estamos llenos de normas, estamos llenos de leyes, legislaciones. O sea, el tema es lo que tenemos que cumplirlo. Tenemos muchas normas. En lo que es la ordenanza particular, y estoy de acuerdo en lo que dijeron en cuanto a la jerarquía, con lo cual nunca podría haber una ordenanza municipal a contradecir la ley provincial. Nunca. No podría, sería esa norma no cumpliría los requisitos constitucionales de una norma, con lo cual no podría nunca. Ahora sí hago una aclaración, y eso es, en realidad, primero me culpa como Estado, en el sentido de que la norma no está reglamentada, es verdad, y eso tenemos que reconocer que es algo que está en proceso, pero no puedo decir más que una responsabilidad del Estado. Ahora, hay algo que yo le aclaro a todo el mundo, y a lo mejor anteriormente no se hizo, pero de mi profesión lo quiero dejar bien en claro. La reglamentación no hace la vigencia de la norma. La norma, la ordenanza, está vigente. Desde que la ordenanza se dicta por el Consejo Deliberante y se publica, la ordenanza está vigente. O sea, la ordenanza municipal está vigente. La reglamentación no hace la vigencia de una norma. Simplemente simplemente la reglamentación lo que me va a traer
son las herramientas para yo poder dar un mejor cumplimiento de esa ordenanza. Me da las herramientas. Pero hoy no significa que eso no esté vigente. Cada denuncia que yo recibo, también te digo que podés denunciar en medio ambiente, no está en el nuevo marco, pero comúnmente estamos y de vuelta hablando, porque digo, mirá, me denuncia fíjate que porque realmente... De hecho, reconozco que he recibido muchas de ustedes. Sí, estuvo el inspector, por un caso concreto, que digo, todo lo bien hecho con un tipo que aplique acá 4 cuadras. Ya está, la gente se va a acordar de eso. Y me va a putear a mí y a él. Se va a acordar de eso. Por más que todo lo otro lo hagan bien. Obviamente, que lo hacen por ahí no está habilitado, pero siempre medio ambiente está disponible para ese tipo de cosas. Recibimos las denuncias, aplico la ley provincial, aplico la normativa municipal y cuando el expediente caiga al juzgado, va a ser en base a la ordenanza 70-77, no reglamentada, pero vigente. Entonces la sanción va a ser por esa ordenanza vigente. Eso que quede claro, la reglamentación no hace la vigencia de la norma. ¿Qué establece? Obviamente zona urbana prohibido, periurbana, que es la cuestión más conflictiva, poblados de escuelas, establece la zona de amortiguamiento de 300 metros. 300 metros, pero ¿qué significa? Esos 300 metros son de amortiguamiento, no exclusión. Con lo cual en esos 300 metros se puede aplicar banda verde y banda azul. Con receta, y ahí se incorpora algo más al aplicador o productor, que es notificar también a medio ambiente de esa aplicación dentro de la zona de amortiguamiento. Porque ¿qué pasa? Esa aplicación dentro de la zona de amortiguamiento probablemente sea cercano a, supongamos, una escuela. Pero ¿qué pasa? Imagínense cuando alguien ve a 30 metros de la escuela, sábado cerrada, pero me va a llamar. Si fue notificada a medio ambiente, banda verde, banda azul, la escuela está cerrada, esa aplicación es legal. Entonces, bueno, también socialmente la cuestión está muy sensible y, bueno, yo me aboco a lo que dice la normativa. O sea, en definitiva, cuando yo diga que esa aplicación a 30 metros de una escuela está dentro de la normativa, yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero yo me tengo que acotar a lo que dice la ordenanza. Por lo cual siempre deben notificar esas aplicaciones en periurbana o en zonas de amortiguamiento a medio ambiente, para yo ya estar al tanto de que habrá una aplicación tal día, tal hora, y bueno, resolver cuando llega la denuncia en su caso. Recuerden, en zona hay mucho conflicto en la cuestión hoy de quintas y demás. Todo lo que se dividió, o sea, todo lo que es chacra se puede, pero por zonificación todo lo que ya es quinta ya no se puede. Sí, bueno, el desafío que nos estamos planteando acá desde el proyecto local de INTA es tener un caso real en donde se vaya avanzando en la implementación de un protocolo de buenas prácticas agrícolas. El protocolo tiene un enfoque especialmente en lo que tiene que ver con gestión de fitosanitarios y lo que pretendemos es acompañar al productor, un productor local que es un socio del INTA, un gran colaborador del INTA, del INTA de acá de la zona, y lo que pretendemos es acompañarlo en un proceso en el que en forma gradual avance hacia una implementación de buenas prácticas agrícolas en el establecimiento. Bueno, en la unidad productiva, como vos bien decís, hay dos puntos muy importantes que son todo el tratamiento
de los envases, una vez que hemos abierto ese envase, que ahí empieza el problema, ¿no? A resolver cómo manejo ese residuo, ese envase residuo. Y por otro lado, cómo aplico el producto, bajo qué condiciones climáticas los aplico. La aplicadora o el aplicador cumple con los requisitos de la maquinaria, el operario se desenvuelve como corresponde, en fin, todos esos puntos nos parecen muy importantes. Creo que seguramente nos falta mucho para ser bien prolijos en todo, pero estamos tratando de tener un manejo adecuado de esos envases, tratar de cambiar los principios activos, de ir reformulando distintas recetas de acuerdo a las rotaciones de principios activos. Tratamos de cumplir y cumplimos el tema de las condiciones ambientales. Por ejemplo, el aplicador cuenta con el anemómetro y cómo medir la humedad relativa de ambiente. El viento es una de las premisas a respetar, por supuesto, y la orientación, si estamos afectando otro cultivo o alguna unidad vivienda y demás. Y por otro lado, el tema del mantenimiento de esa maquinaria, para que la maquinaria pueda realmente aplicar ese producto como corresponde. El objetivo principal es eliminar primero los puntos críticos que tienen que ver con la seguridad, no solamente de los operarios, de los usuarios de los agroquímicos, sino también de las posibilidades de generar alguna contaminación puntual o contaminación difusa inclusive, y lo que tratamos es de empezar a implementar algunas medidas para, por ejemplo, la correcta gestión de los envases residuales, cómo manejarlos en el campo, establecer algún lugar donde se los pueda almacenar en forma temporaria hasta poder llevarlos a un centro de acopio, que acá en la zona hay uno que está funcionando bastante bien. Y por otro lado, lo que buscamos es poner mucho énfasis en el uso de la receta agronómica, que es obligatoria, y que en todas las aplicaciones de fitosanitarios se tenga confeccionada esa receta. Y otro tema que también estamos apuntando y poniendo bastante atención es el tema que tiene que ver con la aplicación de agroquímicos en sí misma, en donde el protocolo contempla que el aplicador, el operario de aplicaciones, esté habilitado por la provincia, tenga su carnet oficial, y el equipo de aplicación, en este caso, en el marco de nuestro protocolo, esté correctamente funcionando, o sea que haya pasado una verificación técnica que hacemos desde el INTA. Y yo creo que el INTA tiene equipos especializados de ingenieros, de profesionales que están estudiando siempre estos temas tan importantes para la sustentabilidad del suelo y del medio ambiente, y creo que hoy están muy bien enfocados en distintos programas que ya tienen, y que nosotros, bueno, la idea es que esos programas se puedan plasmar a todos los productores, o en cada zona habrá problemáticas distintas, y acorde a eso ir teniendo diagnósticos y luego también soluciones a esos problemas, ¿no? Por ejemplo, tener una verificación del equipo aplicador. Lo consideramos más que una certificación o un control, una oportunidad para ofrecer una instancia de capacitación en servicio que consiste en ir controlando los distintos componentes del equipo. Tenemos equipamiento para poder hacer ese tipo de control, que probablemente el productor, cada uno de los productores no los puede contar con todo ese equipamiento. Seguimos un protocolo de verificación que es muy parecido al que se utiliza en Europa, tiene alguna adaptación a nuestras características, a nuestras condiciones, y lo que hacemos es controlar los componentes del equipo, todo lo que tiene que ver con el sistema hidráulico del equipo, que es el que interviene directamente en la pulverización, y se van controlando cómo funciona operativamente, y al mismo tiempo se genera un intercambio muy interesante con el aplicador, que tiene una experiencia mucho más práctica que la que podemos tener cualquiera de nosotros, y que a partir de esa experiencia nos permite mejorar lo que nosotros estamos haciendo, y nosotros por otro lado le podemos aportar información técnica para que él también tenga mejores posibilidades de trabajo.